Es un gusto saludarlos a todos también desde acá. Gracias por atendernos. Bueno, contame primero la primera sensación que les ha dejado estos primeros datos que los llevan al balotaje. Mira, te cuento que fue una elección un poco predecible, Mm, pensando en que las dos grandes mayorías que se suponía previo al balotaje era precisamente Janet Jara y José Antonio Kast. Hubo sorpresas pensando en que la candidatura de Johannes Kaiser pensaba en algún momento obtener mayor adhesión, pero termina quedando en el cuarto lugar de las votaciones por debajo del candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi. Pero al final los dos que terminan pasando a la segunda vuelta precisamente fueron Janet Jara y José Antonio Kast, con estas dos mayorías de 26.29% para Jara y 24.66% de parte de José Antonio Kast. Recordar que las elecciones obviamente se ganan con el 50 más 1 de los votos, por lo tanto están bastante parejos pensando en esta segunda vuelta. Y ahora con la elucubración de qué es lo que va a pasar con el resto de los votos de los otros candidatos que quedaron fuera de carrera. claro. Se piensa que muchos eventualmente van a darle su voto a José Antonio Kast, pensando en una victoria del Partido Republicano, pero todavía falta justamente este voto pensativo que todavía puede incluso favorecer a la candidata Jara. Mm. Francisco, ¿qué se ha caracterizado? ¿Cuál es el discurso que han tenido cada uno? Generalmente, bueno, son más livianos los discursos, tratan de no ser muy confrontativos, pero bueno, ya el estilo de cada uno los conoce, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece cada uno de los dos? Estamos en veredas opuestas, ¿no? Uno de izquierda, otro de derecha. Exacto, tenemos al candidato José Antonio Kast, que representa a esta derecha un poco más fuerte, no tan radical como el libertario, pero efectivamente es un voto duro, en donde justamente José Antonio Kast representa esta fuerza de la derecha, en donde busca precisamente posicionarse y recuperar, comillas, el poder que la izquierda o el frente amplio, en este caso, bajo la mano de Gabriel Boric, ha tenido durante estos últimos 4 años, y que José Antonio Kast también ha sido muy crítico pensando en la delincuencia, en la migración, donde justamente José Antonio ha buscado apuntar a este sector de la política, pensando que los problemas vienen pasando hace 4 años, cuando efectivamente históricamente han sido bastante más largos los años en donde han venido pasando estos sucesos. Ujú. Y es precisamente lo que la candidata Jara busca, como hacer entender a la ciudadanía, buscando un mensaje de esperanza y de futuro, como dijo en su victoria justamente el día de ayer, donde busca precisamente esta coalición por la unidad por Chile, donde va justamente a buscar una propuesta un poco más de continuidad, pensando en que eventualmente vendría siendo lo que eh, podría llegar a ser esta continuidad del gobierno de Gabriel Boric. Mm. Está bastante abierta la baraja de cartas en este caso, Nicolás. Mm. Bueno, ahí mencionabas vos algunos de los puntos que se agarra el candidato de la oposición para, bueno, plantearle. ¿Vos cuál crees que hoy han sido los problemas más importantes que ha tenido el gobierno y que hoy hacen que, bueno, no puedan ganar en primera vuelta, o bueno, o la discusión esté centrada en que, para afuera te digo que en general todos coinciden en que la ventaja la tiene Kast, ¿no? Teniendo en cuenta que se van a juntar todos los Claro. de la oposición. Exacto, si nosotros hacemos una suma simple, eventualmente el 50% de los votos podría lograrse pensando en los votos de Johannes Kaiser, Franco Parisi y Evelyn Matei, Sí. que fueron justamente los tercero, cuarto y quinto en rigor de este balotaje, y que podrían llegar a darle la mano a José Antonio Kast. Pero dentro de todo todavía este voto como indeciso que te comentaba hace un rato atrás podría equiparar un poco las fuerzas, pensando en esta segunda vuelta, para poder darle un poco más de fuerza a la candidatura de Janet Jara. Eh,
como dijo también algo que me llamó mucho la atención ayer cuando asume su derrota Franco Parisi, eh, que es algo que pocas veces le encuentro razón personalmente al candidato, dijo que el voto se debe ganar precisamente más en la calle. Y precisamente es lo que están llamados a hacer precisamente estos dos candidatos, José Antonio y Janet Jara, buscando justamente este voto indeciso en donde no se lo tienen que, comillas, ganar con medidas o propuestas más populistas, sino que con acciones un poco más cercanas y acertadas un poco a la realidad también de la gente. Cuesta, obviamente, porque el votante chileno está muy dividido y muy indeciso, porque está educado en base al miedo y precisamente también en base a información sesgada. Entonces tiene que eventualmente darse una vuelta, ser más crítico y ponerse a leer un poco más las propuestas que pone cada uno de los candidatos en la palestra. Francisco, para trasladarte, para hacer un paralelismo con Argentina, acá terminó ganando un candidato de derecha, libertario como es Milei, porque Argentina pasaba por una situación económica muy complicada, ¿no? Con una inflación altísima, con números que hacían que la sociedad, reniegue mucho, y obviamente ya le costaba llegar a fin de mes, y fundamentalmente la economía fue el gran detonante para que gane un candidato totalmente sorpresivo para todos. Allá en Chile en estos momentos, ¿cuál es la situación económica? Digo, pensando en esto, ¿no? Del candidato de derecha. Mira, precisamente ha sido uno de los discursos que la derecha ha utilizado justamente en su campaña, en donde dice que, comillas, Chile se cae de pedazos. Pero los números que entrega Contraloría, que entrega el Ministerio de Economía incluso, han sido de crecimiento. Entonces es difícil pensar de que Chile se cae a pedazos cuando los números indican lo contrario. Si bien no han sido los números de crecimiento que en algún momento la propuesta inicial de Gabriel Boric eran así como pensando un poco en la utopía, ¿no? De seguir creciendo y eventualmente llegar a un dígito que diera la tranquilidad a todos, pero el gobierno está mucho mejor parado de cuando lo asumió después de Sebastián Piñera, después de incluso el segundo mandato de Michelle Bachelet. Entonces, esta fundación de miedo en donde se genera esta inseguridad colectiva en base a que Chile se cae a pedazos, que es el discurso que da los candidatos de derecha y la derecha más extrema, se cae básicamente en una sumatoria sencilla que es de conocimiento público. Toda esta información la entrega la Contraloría, la entrega el Ministerio de Economía y eventualmente este miedo que se genera es básicamente para poder enlodar un poco el crecimiento que ha tenido el gobierno de Gabriel Boric. Y en este caso, si bien no ha sido de lo mejor, pero no ha sido tan malo como eventualmente se plantea desde cierto sector de la política. Ustedes tienen allá, la Constitución prohíbe las reelecciones, ¿verdad? Sí, en cierto modo, eventualmente uno no puede reelegirse en el cargo del presidente, sí en otros cargos políticos como alcaldes, concejales, diputados y senadores. Sí. Y en este caso, claro, son 4 años de gobierno en donde los partidos eventualmente buscan esta continuidad en base a proyectos afines. Claro. Muy pocas veces se ha dado precisamente esto de que se mantiene un gobierno de izquierda, un gobierno socialista o un gobierno más de derecha que se quede como perpetuado. Siempre se ha ido como imponiendo. Desde la vuelta a la democracia en el 90, recordemos que antes del golpe militar estaba Salvador Allende, después Pinochet, después volvió Patricio Aylwin, que era más de la izquierda, después asumió Eduardo Frei, que era demócrata cristiano, Ricardo Lagos, que era más socialista, y así nos fuimos imponiendo, izquierda, derecha, hasta el día de hoy que eventualmente no se ha logrado una continuidad de proyectos, lo que también hace tambalear obviamente el proyecto como país. Sí. Porque cada mirada es tan distinta que hace precisamente que la gente como que no logre acomodarse precisamente a un formato de gobierno.
Sí, sí. Bueno, y noto también que al chileno lo elige por 4 años y después va cambiando, ¿no? Tampoco el mismo ciudadano elige el mismo sector, ¿no? Porque leía declaraciones de Boric en su momento que decía esto que duran 4 años y no tiene reelección no es suficiente para llevar adelante un proyecto. Acá en Argentina sí, acá te podés reelegir una vez, ¿no? Es 4 años más una reelección. ¿Sí? Claro. Exacto, de hecho... perdón, Nicolás. No, hace un tiempo atrás, cuando estaba Eduardo Frei, por allá por el 90, los gobiernos duraban 6 años. Entonces, claro, era mucho más viable eventualmente generar un proyecto a largo plazo. En 4 años dirigir un país es súper poco tiempo. Sí. Entonces, sí. como que la gente, como bien tú decías, no se logra acomodar. Francisco, te agradezco. Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, Nicolás, que tengan muy buen día. Hasta luego, hasta luego. Analizando un poco las elecciones en Chile, donde, bueno, Janet Jara y José Antonio Kast van a disputar el balotaje o el balotaje.